Muchas gracias. La idea hoy, como les llegó la invitación, es conversar un poquitico sobre las miradas laborales y perspectivas empresariales que vamos a tener para 2025. Es un jueves Gómez Pinzón un poco atípico porque este año vamos a hacerlos virtuales. Hemos visto las virtudes de la virtualidad, pero las invité hoy presencial porque me parece más chévere poder conversar con ustedes acá teniéndolas a mi lado y que, digamos, la virtualidad sea para todo nuestro auditorio y no necesariamente para nosotros que podemos, sin dudas, estar acá transmitiendo la información. Entonces, dentro de ese escenario de perspectivas, pues hay un montón de expectativas, obviamente, por lo que vaya a ocurrir en el país y que eso tenga un impacto en materia laboral. Vamos a pasar rápidamente por cómo se están dando los escenarios de contratación, cómo se están dando los escenarios de percepción de una multinacional con presencia en Colombia, cuáles son los retos tal vez que se te puedan presentar en materia de vinculación de personal y sobre todo de transmisión de información en tu rol de directivo. Y también vamos a pasar rápido por cómo está siendo la actualidad en materia de visitas administrativas, cómo está siendo la actualidad en las posiciones que están tomando nuestras cortes para compartirlo desde una perspectiva de Daniela, que es la encargada del área de litigios laborales y de investigaciones administrativas en Gómez Pinzón, eh, y también con tu apoyo para ver cómo lo estás viendo. Me presento, espero que los que estén conectados me conozcan, si no, yo soy Mauricio Montealegre, el socio de Gómez Pinzón del equipo laboral, y con eso arrancamos. Entonces, a ver, dándole más punto a la materialidad, nos estamos encontrando en un país que tiene unas dinámicas constantes de cambio político y eso tiene un potencial impacto legislativo. Entonces, terminamos el año pasado con una reforma laboral que se venía impulsando, al parecer, muy fuerte. Incluso en el análisis con muchos colegas ya hablábamos de una potencial reforma laboral para estar sancionada en el primer trimestre del año, porque venía, como diríamos, con viento de cola con el proceso legislativo. Pero las dinámicas políticas en este momento pareciera que ha enfriado la situación. Tal vez las discrepancias que se empiezan a presentar a nivel de partido de gobierno, con las coaliciones, está generando que muchas personas se quieran tal vez abstener de posicionarse en favor de una reforma laboral que sin dudas va a tener un impacto en los costos de los empresarios, en los costos laborales de las empresas y también una percepción de cara a los inversionistas. Y eso es algo que todos como país queremos proteger. Entonces, por ese lado, todavía parecería que la reforma laboral no coge el vuelo que esperábamos en diciembre. No quiere decir, esto es importante para que lo tengamos todos en radar, que no se va a terminar su trámite legislativo. Es posible en esas mismas dinámicas, y ahora que tenemos nuevo ministro del Interior, que eso cambie y que tenga nuevamente ese impulso de viento de cola con los cambios ministeriales, que entre otras cosas Cuña, entiendo que hoy a las 4 de la tarde se anuncian nuevos ministerios, lo que puede generar impulsos en materia legislativa, eso incluyendo por supuesto la reforma laboral, pero lo que sí es cierto y forma parte de los análisis políticos legales de siempre es que si este año no se expide, pues probablemente se apague el fuego de la reforma laboral. No por la parte técnica que sí, digamos, tiene que quedar a 20 de julio ya sancionada, sino por las dificultades del último año de presidencia y de Congreso en el cual pues vamos a saber que todos los partidos dan inicio a unas contiendas legislativas, hacer campaña, entonces pasa a un segundo round, lo que significa una reforma estructural como lo sería la laboral. Entonces, todavía no quiere decir que se vaya a caer, creo que ha perdido un porcentaje elevado en materia de probabilidades. En cualquier momento, insisto, se puede revivir, pero en este momento parece que no es la prioridad. Se habla más de la reforma a la salud, se habla más incluso de una reforma que
ya fue sancionada, pero que no está vigente, como la pensional, porque justo la semana pasada, y ahí paso, hago ese cambio de tercio, ya se hablaba de una ponencia negativa del magistrado Ibáñez con respecto a la reforma pensional, que decía que se iba a caer toda. Pero hace 7 días, si mal no estoy, 8 días también, inmediatamente llegaron las recusaciones al magistrado Ibáñez. Entonces, se ve que no solamente es una discusión jurídica, sino también política por el impacto que tiene. La reforma pensional también tiene un impacto económico importante. Hay unas situaciones jurídicas consolidadas por todas las personas que están haciendo sus traslados entre los fondos. Y el temor es si se llegase a declarar inexequible esta norma, o como coloquialmente diríamos, si se cae, ¿qué ocurre con estas personas? Que hay una situación jurídica consolidada, al parecer, por un traslado en ejercicio o en uso de uno de los artículos que sí está vigente, que es el artículo, si mal no estoy, el parágrafo del artículo 76, perdónenme si ese no es el artículo, está por ahí entre los 70, que permitía el traslado de las personas y la elección de lo que yo llamo son los fondos privados de pensiones, que los rebautizaron como los ACAI, que es la administradora complementaria del componente de ahorro individual, que también parecería es una situación jurídica consolidada. Entonces, esas son las dos reformas que están, digamos, en este momento a punto de expedirse. Una de ellas que parecería que ya entra ahora a mitad de año funcional, como es la pensional, pero que tiene el fantasma del análisis de la Corte Constitucional con la posibilidad de derrumbarla constitucionalmente, valga la redundancia, y la laboral que todavía no entra en vuelo. Hay otra, un tris más técnica que no voy a entrar a debatir, que es el nuevo código de procedimiento en materia laboral, que también está pendiente de conciliación entre las cámaras para posterior sanción y entrada en vigencia. Ese por lo técnico no ha tenido tanta oposición, digamos ahí en esa técnica procesal, los congresistas se pierden y no ven, esta es posición mía, no de Gómez Pinzón, ni de mis copanelistas acá, pierden la capacidad de ejercer el populismo legislativo. Entonces, pues como no hay réditos a partir de esa reforma para poderlos explotar políticamente, pues no le hacen fuerza. Entonces, digamos que no vamos a entrar en ese detalle. Yo creo que es una buena reforma. Esta sí me parece positiva porque nos regula ciertos procedimientos que nos van a dar tranquilidad y por lo menos certeza jurídica con respecto a las decisiones que tomamos como empresa. Con este abrebocas paso con Mónica, también por un tema de altísima relevancia, y es actualmente uno de los retos más allá jurídicos a los que nos estamos enfrentando es cómo hacemos las empresas para convivir con las diferentes generaciones. Estamos entrando en un punto de vida en el que hay convivencia de generaciones Z, millennials, centennials y otras más que no recuerdo en este momento el nombre, sin olvidar que todavía tenemos boomers por ahí andando y decidiendo. Y esa convivencia es todo un reto generacional y empresarial, por supuesto, no quitándole de lado un tema jurídico que, por supuesto, Mónica, en su condición no solamente de asociada a recursos humanos, sino de abogada especialista en derecho laboral, nos puede ayudar a contribuir, y es qué ocurre con la forma en la que atraemos talento de diferentes generaciones, mezclado con esas tendencias que hemos ido identificando en el equipo laboral de Gómez Pinzón, de el teletrabajo o el trabajo a distancia o el trabajo en casa, como lo queramos llamar, que se va restando. Tengo muchos clientes que me dicen, oiga, ya no quiero 4 días de teletrabajo, sino tal vez 2, o dejemos solo uno. Y el llamado a la presencialidad como que cada vez se hace más constante con las nuevas generaciones. Y eso entiendo, porque lo he conversado con muchos de nuestros clientes, es un reto para efectos de atracción de talento y consolidación de talento. ¿Cómo le crea uno la lealtad
al nuevo trabajador, a los nuevos trabajadores. ¿Cómo lo estás viendo desde Zimmer en tu perspectiva de directivo? Bueno, no, pues hay como varias miradas con respecto a este tema. Una de las principales es que en específico, pues en CIMER hemos trabajado mucho en fortalecer ese liderazgo intergeneracional y entendernos como generación. Yo creo que eso es fundamental para poder entender qué necesita cada generación para desarrollarse en el lugar de trabajo. Y es verdad que hoy muchas organizaciones toman decisiones basadas en pues qué necesitan, qué valores tienen sus generaciones, cómo interactúan esas generaciones para pues lograr los resultados organizacionales. Yo creo que ahí como organizaciones pues tenemos que tener una mirada un poco más holística. Es difícil, no vamos a decir que no, es un reto, porque por supuesto hoy en día muchas compañías sí están tomando la decisión de regresar al trabajo, de volver a la gente un poco más de la fidelización. Puedo hablarle del caso de Colombia, por ejemplo, en donde tenemos que hacer una mirada localizada. Nuestros millennials, nuestros centennials y nuestras generaciones Z son diferentes a las generaciones de Estados Unidos. Y muchas veces la percepción es que somos iguales y que tenemos que tomar las mismas medidas. Nuestras generaciones millennials y centennials sí buscan estabilidad y sí buscan crecer en el empleo rápidamente de igual manera, pero con la diferencia de que aquí el factor salario, el factor salario emocional, como por ejemplo el tema de trabajo remoto, se torna también de mucha importancia, aunque no con la misma necesidad de flexibilidad que tienen en Estados Unidos. Entonces, creo que es un trabajo que como compañías tenemos que hacer. Este liderazgo intergeneracional es supremamente importante y, por supuesto, entre generaciones evidenciar el valor. Yo creo que esto nos puede traer una ventaja competitiva y las empresas que logren facilitar este trabajo intergeneracional, pues son las que van a sacar avante pues, el resultado. Así como lo mencionaste, pues también tenemos retos en la contratación y creo que hoy las organizaciones, uno de los retos es tener el talento adecuado en las posiciones adecuadas. En un estudio de McKinsey que leía en estos días, el 75% de los empleadores no encuentran el talento adecuado para sus posiciones. Y eso es algo que hoy nosotros tenemos que trabajar en esa brecha intergeneracional, porque hoy las generaciones nuevas que vienen no tienen esas posibilidades en Colombia en específico para seguirse desarrollando. Y a esa brecha, pues nosotros como organizaciones tenemos una corresponsabilidad de ayudar a desarrollar. Y por supuesto, pues entender cómo lograr conectar eso con las necesidades organizacionales para lograr el talento que queremos. Específicamente situaciones como bilingüismo, por ejemplo, se vuelve un reto para nosotros como organización. El nivel de bilingüismo adecuado, eso es algo que para nosotros desde Zimmer Biomed y desde otras organizaciones, por supuesto, hemos visto en la región y no solamente pues, localmente, sino es un reto tener los niveles adecuados de inglés y conseguir nuestro talento. Pero tenemos una fortaleza importante, es que tenemos un talento competitivo en el país. Entonces, eso hace que tengamos que tener propuestas diferentes e innovadoras y sí, vamos a tener el tema intergeneracional, pero creo que podemos buscar un balance entre la necesidad operativa y la necesidad del empleado para tener esa flexibilidad. Pues buenísimo, entre otras cosas porque yo soy un fiel creyente y en mi condición de líder de esta organización y socio del equipo laboral, soy un fiel creyente de que nuestros clientes pues tienen que creer en Colombia, cada vez hay que creer más en Colombia, somos un país sin dudas resiliente y que podemos ponernos retos de crecimiento incluso en unos escenarios de incertidumbre política y por supuesto empresarial como el que tal vez estamos viviendo en este momento. A mí me ha pasado particularmente que me contactan abogados de fuera del país para decirme, oiga, ¿qué tal si me pone en contacto con sus clientes y yo les muestro las virtudes de venirse para acá? O sea, irse de Colombia. Y yo, pues, tal vez no, amigo, porque lo que yo quiero es que mis clientes se queden en el país, no por mí, sino por país. O sea, es el momento en el que uno tiene que creer en el país. Y eso lo escuchaba esta semana que salió el informe de JP Morgan que decía que Colombia tal vez no era un lugar atractivo para invertir. Yo creo que es todo lo contrario. O sea, creo que al final,
Bueno, y en paralelo, y me gustó mucho eso porque lo escuché incluso en radio, salía el análisis de los Gilinski como el hombre más rico de Colombia y el incremento de su riqueza a partir de la credibilidad que le da al país y del empuje que le da al país como empresario. Y eso es, pues es un contraste, es como, ¿no? Y eso se sumaron a todos los millonarios, los grandes millonarios del país que incrementaron su riqueza a partir de creer en la empresa colombiana. Entonces, obviamente asusta, obviamente cuando uno tiene una persona tal vez que tenga una ideología contraria a la mía, pues genera rechazo, pero la misma característica resiliente nuestra nos lleva a decir, pues hay que seguir creyendo en país y las contrataciones, digamos, tenemos que seguirlas impulsando. Hay uno con tu rol de directiva, ¿cómo haces para llevar esa información a los líderes americanos o de europeos o asiáticos, según te corresponda, porque, digamos, Zimmer es una multinacional y como multinacional, pues tienes una gran oportunidad de mostrar a Colombia, pero también de, y perdón el uso coloquial, platanizar todas esas políticas que se esperan que ocurran en los países como Colombia sin que ellos vean que es un riesgo continuar en nuestro país. ¿Cómo has visto ese reto? Y perdón que si te doy mucha info, pero también estuve leyendo un informe de Manpower que decía que la expectativa de contratación este año con respecto al anterior se redujo en un 11% y eso por supuesto está ligado al crecimiento. Somos resilientes, pero sabemos que estamos afrontando una situación difícil y eso hay que saberlo transmitir para arriba, digamos, nuestras matrices sin que eso se vuelva un peligro. ¿Cómo has manejado ese reto? Yo creo que hay que ser muy claros en el mensaje. La estabilidad del país no solo se mide en términos de regulación, sino también en términos del talento, de la estabilidad en otros escenarios. Sí existen unos riesgos, por supuesto, la diferencia de noticias que llega aquí al país, tanto aquí como en Estados Unidos, pues es bien difícil y es importante también aterrizar. Yo creo que Siemens y otras organizaciones, específicamente multinacionales, han venido creciendo y han invertido en el talento colombiano. Creo que nosotros como compañía y en términos generales, las organizaciones se han dado cuenta que tenemos un talento altamente calificado, que aquí es posible crecer y por supuesto estoy segura que este tipo de mensajes a veces vienen muy influenciados por temas políticos, que no es una situación ajena, digamos, a Colombia y no es una situación ajena al país. Sin embargo, Colombia pues ha tenido como un estandarte muy importante porque nuestras operaciones regionales en general pues han tenido una importancia significativa para Colombia. Entonces, Colombia ha sido un país con gran estabilidad, por ejemplo, en rotación frente a otros países de la región. Y eso pues hace que sigamos siendo atractivos, tenemos talento más calificado que en otras zonas de la región también. Entonces, creo que es transmitir el mensaje correcto. Sí, lo que pues, hacemos es apoyarnos mucho pues, con ustedes, con Gómez, para también transmitir un mensaje muy claro de hacia dónde vamos, de que sí, hay unos riesgos de regulación y hay que prepararnos para esos riesgos y tomar medidas, digamos, en términos de cambios legislativos que nos dan una oportunidad incluso para adelantarnos a esos cambios y pues digamos, medidas, pero seguimos siendo muy competitivos en la región a pesar de estos cambios normativos. Seguimos teniendo mucha competitividad en términos de costos laborales y en términos del talento disponible en el mercado. Entonces, así como otros centros de servicios, pues Cimer aquí en Colombia en particular tiene su centro de servicios, eh, otras organizaciones han venido a invertir y es precisamente por eso, porque y sigue pasando, no es un tema que haya disminuido. Seguramente con unos retos distintos desde el punto de vista de costos, pero también con unos retos importantes y les puedo asegurar que, por ejemplo, nosotros actualmente tenemos digamos, una lucha por el talento, por el buen talento que tenemos y las personas tienen posibilidad de movilidad, de crecer, de desarrollarse y creo que seguir invirtiendo en la región es digamos, el camino correcto
para las organizaciones como multinacionales que, pues, y de muchas personas que nos ven el día de hoy. Sí, sí, yo creo que al final el vaso medio lleno es mejor que el vaso medio vacío y todavía hay un talento increíble en Colombia y seguimos siendo un país supremamente atractivo que tenemos que reforzar. Ahí lo uno con otro reto, digamos, a nivel de políticas internacionales y es todas las novedades que nos está trayendo las decisiones recientes del gobierno de Estados Unidos, particularmente obviamente de su nuevo presidente Donald Trump, porque parecería que hay una intención de revocar lo que consideramos muchos el avance a nivel de inclusión, de diversidad y de equidad que se está dando en todos nuestros países. En Colombia era uno de esos países y digamos esa influencia política en algunos clientes se puede ver permeada para reversar acciones que hayan tomado en materia de diversidad, equidad e inclusión. En algunos escenarios, voy a seguir usando esa palabra en algunos porque no quiero generalizar, coaccionados a temas de financiación, ¿sí? Que es algo que es una realidad que están afrontando muchos clientes y es, si no eliminas todas tus políticas, comillas, woke, de acciones de generación de igualdad, de diversidad, de equidad, de inclusión, pues te reduzco el financiamiento y la financiación para efectos de desarrollo eh, y son al parecer medidas que uno las ve arbitrarias, pero que tienen un impacto debido al poder de quien las emite. La última, que no tiene nada que ver, que me llamó mucho la atención, fue la de los pitillos, que no sé si estuvieron atentos que en Estados Unidos hay unos beneficios por uso de pitillos de papel biodegradables y la última decisión, que no creo y espero que no se materialice, es no y volvamos al plástico al tradicional de las medidas. Y así mismo es lo que ocurre con estos escenarios de financiación, que creo que pueden tener una tendencia populista, pero que generan en algunos escenarios susto para reversar esas medidas. ¿Cómo están viendo ustedes como multinacional esas acciones? ¿Cómo, digamos, identifican las virtudes de la diversidad, por supuesto, y de la inclusión? Yo creo que esto tiene un componente muy importante y es ver que las políticas de diversidad e inclusión que tengan las compañías, independientemente, digamos, de un tema político, si haya una connotación de real inclusión y el por qué tener inclusión. Entonces, un estudio de hace poco de McKinsey también mencionaba que el 27% de las empresas que tienen juntas directivas diversas y personal diverso tiene mejor EBITDA o mejor resultados organizacionales en el cumplimiento de esos resultados, ese 27%. Entonces, creo que ese valor agregado que trae tener personas diversas de diferentes contextos, pues es lo que tenemos que reivindicar. Un poco desde la organización, pues se han tomado posiciones muy específicas con respecto a este tema y seguiremos apoyando el talento diverso, incluyendo locaciones como Latinoamérica, incluyendo locaciones en donde podemos encontrar el talento adecuado. No contratamos en razón a que una persona sea diversa, pero buscamos donde esté el mejor talento. Y eso es una de las políticas más fuertes que tenemos en términos de querer que tengamos la inclusión dentro del lugar de trabajo, ya sea cualquier tipo de inclusión de discapacidad, que a propósito de la reforma pues viene temas relacionados, sino también pues de diferentes contextos socioeconómicos y diferentes geolocalizaciones. Entonces creo que es importante para nosotros ver desde el punto de vista numérico qué me trae a mí el hecho de tener también esta diversidad, esta inclusión dentro de las organizaciones y no solamente verlo desde un punto de vista que evidentemente tiene un contexto político, pero que pues por supuesto como compañía tenemos otras, digamos, otra cosmovisión de los temas. Pues sí, yo no creo que eso vaya a tener un fin rápido, pero sí toca, digamos, dentro de esos mismos escenarios de resiliencia, eh,
pues saber adaptarnos a estos nuevos mercados, a la forma en la que se perciben estos nuevos mercados con respecto a estas decisiones y al cambio del panorama político, no solamente local, sino internacional. Eh, y, y a eso le sumo, para cerrarte ya en ese tema, cómo han visto ustedes impactado todo ese panorama internacional con respecto al desarrollo local, por supuesto con tu conocimiento regional, porque no solamente estás para Colombia, sino para la región LATAM, eh, lo que está pasando en el mundo? Tenemos no solamente un nuevo presidente con unas políticas interesantes, por decirlo menos, sino un par de guerras andando por ahí. Entonces, ¿cómo eso impacta en Colombia? ¿Cómo estás viendo el 25 para esos efectos? Bueno, este año es un año de muchos retos, específicamente pues en industrias como la nuestra. Para el que no sabe, Zimmer Biomed es una compañía de dispositivos médicos cuya forma de producción es a través del titanio. Entonces, hoy somos un mundo altamente conectado. El titanio es un producto que se consigue principalmente en Ucrania, y esto ha hecho pues, que todo el tema de la guerra impacte obviamente en costos, en empleabilidad, en ventas, en disponibilidad, toda la cadena de suministro. Por supuesto, pues al final esto afecta el headcount de nuestros, pues obviamente de tomar decisiones difíciles. Somos un mundo globalizado y esto nos afecta. Obviamente no podemos tampoco comprar a Rusia porque Rusia es el segundo productor y pues evidentemente no podemos y hay una fila enorme. Esto hace pues que nuestros costos se hayan elevado, que hayamos tenido que tomar decisiones difíciles. Sin embargo, también creo que esto tiene que acompasarse de una mirada de precisamente esa diversidad que nos otorga estar en muchos lugares del mundo en donde encontramos soluciones diversas y hemos encontrado soluciones para seguir operando de forma continua, de poder sobrepasar estas situaciones. Ha sido un año de muchos retos y este 2025 seguramente vendrán muchos más retos para nosotros como organización. Sin embargo, y específicamente, pues, seguimos en Colombia. Es una inversión que ha hecho la organización. Nosotros empezamos hace 4 años aquí en Colombia con el Centro de Servicios, siendo una compañía de más de 100 años de antigüedad, pero que decidió poner sus operaciones acá porque creyó en el talento colombiano, y empezó a expandir y ya pues ha venido creciendo a más de 500 empleados el día de hoy. Entonces, si bien hay unos impactos que por supuesto tenemos sobre la operación, seguimos apostando para que Colombia siga siendo un centro de operaciones desde donde la región también opera, incluso desde aquí se hacen muchas operaciones a nivel de Estados Unidos, Europa, se atienden en el mercado. Entonces, es un crecimiento exponencial que hemos tenido aquí específicamente en Colombia y creo que eso es algo también que hemos visto a pesar de las dificultades de las situaciones globales que se han presentado. Pues sí, son muchos retos, son muchas perspectivas como multinacional para efectos, digamos, de país. El impacto de afuera se ha visto o ha tenido una repercusión en nuestra economía. Por supuesto, una disminución en crecimiento ha sido evidente y palpable para todos los empresarios. Sin embargo, seguimos apostando al crecimiento. Creo que en materia legislativa, por supuesto, a nivel laboral, pues vamos a seguir encontrándonos con los retos del día a día, saber que como empresarios, eh, pues tenemos que reafirmar nuestra postura de defensa hacia lo que creemos es el país y el potencial del país y cómo saberlo impulsar. Yo particularmente he tenido siempre esa postura o posicionamiento con respecto a las decisiones de gobierno y no de fondo, para no entrar en temas sensibles, sino en que el empresario no es el enemigo y no puede ser percibido como el enemigo. Digamos, yo no puedo estar en un mundo, Colombia, en el cual yo ataque la fuente de empleo y la generación de empleo para garantizar un mejor empleo, que parece irónico, pero realmente es lo que ocurre en muchos escenarios, y es como yo estoy generando acciones eh, coercitivas o estoy coaccionando
a mis empresarios a tomar medidas que le generan en muchos momentos asfixias económicas, legales, sustos, eh, para garantizar un mejor empleo sin entender que estoy agrediendo a la fuente de empleo. O sea, ya esto lo hago para efecto del cambio de tercio. Dani, acabamos de hablar de las visitas que estamos recibiendo por parte del Ministerio del Trabajo y analizar cómo se están dando en la actualidad, porque ya hay unos modelos y la mayoría de nuestros clientes los han conocido por las mismas visitas de los clientes en los que hacen unas solicitudes de información que parece sobrepasan a las capacidades del Ministerio del Trabajo, en el que entendemos que hay una necesidad de conocimiento máximo, promoción a las organizaciones sindicales y promoción al conflicto individual o colectivo para tener como consecuencia la estructuración de organizaciones sindicales. Esto es tal vez una conclusión mía en particular, a partir de la experiencia, que puedo darlo en perspectivas, y es casi que en todas las reuniones a las que hemos asistido con clientes de mesas de trabajo o mesas de negociación con el Ministerio del Trabajo, en los que al parecer buscan mediar, en algún punto la recomendación del Ministerio del Trabajo a la parte de los trabajadores es: ¿por qué no buscan una organización sindical? ¿O por qué no conforman una organización sindical? Y eso, y no sé si esto es afortunado o desafortunado, pues es mal percibido por las empresas. No debería ser así, digamos, el sindicalismo no debería ser una mala percepción o mal recibido por parte de los empresarios. De hecho, es un derecho fundamental en su desarrollo del derecho de libertad de asociación, pero el mal uso tal vez en el tiempo nos ha llevado a recibirlo de mala manera. Y de ahí que la oferta sindical en Colombia no supere el 6%. Y esa oferta sindical, digamos, no ha sido el obstáculo para el desarrollo del empleo, pero sí lo está haciendo en este momento con las visitas del ministerio, ya sea para temas de horas extras, ya sea para temas de oficio, llegadas sin aviso o con un aviso inmediato. Entonces, ¿cómo estás viendo eso, Daniela? ¿Y cómo lo viste, digamos, con clientes a los que nos han llamado un día antes porque les llegó un correo en la noche diciéndoles: mañana a las 8 de la mañana estén en sus oficinas y téngame listo esta información, que no la tiene uno nunca? ¿Cómo lo estamos percibiendo desde el equipo? Gracias, Mauricio. Pues primero voy a aclarar que el ministerio finalmente tiene esa potestad de vigilar Es verdad. y que en cualquier momento puede llegar, ¿no? Tal vez uno cuenta con la suerte de que nos anuncian incluso un día antes. Podrían no Porque hacerlo. incluso nos ha pasado que llega, hola, acá está el Ministerio del Trabajo y uno tiene que salir corriendo pues a donde el cliente, a ayudarlo y atender al ministerio. Entonces digamos que uno podría decir que es un plus que el ministerio anuncie, porque pues a veces las empresas no tienen toda la documentación que piden organizada, ¿no? Entrando en temas de, pues, que te piden desde todos los despidos que has realizado en el año, sean unilaterales, con justa causa, o incluso si has hecho algún plan de retiro o pues una terminación por mutuo acuerdo. Los temas de teletrabajo e incluso donde más énfasis hacen es en los temas de seguridad y salud en el trabajo, que son bastante extensos. Entonces, que tú tengas una matriz de riesgos laborales lista, que tengas pues la batería psicosocial implementada, que tengas la inspección de puestos de trabajo, todo absolutamente regulado y un cumplimiento incluso casi del 100% en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. A veces es complejo para algunas empresas. Es ahí donde yo he visto que está como el reto en las inspecciones que hace el Ministerio del Trabajo. Volviendo, digamos, a los requerimientos, la verdad he visto que piden absolutamente todo, y lo ideal es un poco también que las empresas tengan mapeados sus sistemas en conjunto, o sea,
desde, vuelvo y repito, el tema de seguridad de salud en el trabajo, hasta los temas de qué personal se está contratando, volviendo al tema, Mónica, que estabas un poco tocando, y es, estás contratando cuánto personal mujer, cuánto personal hombre, o incluso pues digamos, otros tipos de identificación de género, porque el ministerio también lo que he visto es que hace ese enfoque también como de género, verifica realmente que tú estés implementando políticas y eso es algo que antes no se tenía previsto. Eh, Antes las inspecciones del ministerio eran más como tienes el reglamento de trabajo publicado, que todavía lo siguen haciendo y que es una obligación que pese a que hemos migrado a la virtualidad, las Al mundo empresas digital. no, sí, las empresas no lo deberían dejar de hacer, o más bien no lo deberían dejar de hacer, No pueden dejar. no lo pueden dejar de hacer, aunque lo deberían dejar de hacer, porque si ya estamos en un mundo virtual, pues en la intranet o en páginas que tú tengas, creo que es más de fácil acceso para el trabajador, pero bueno, es algo que aún no ha considerado el ministerio y lo hemos visto en las inspecciones. Un tema que me ha causado curiosidad es que en el tema de teletrabajo no abotan, por ejemplo, en las inspecciones. El link de reporte de teletrabajo sigue siendo el mismo, o sea, es un tema que tal vez no le están haciendo como tanto seguimiento. Que lo vimos más riesgoso tal vez en un Sí, inicio y ahorita no. y ahora se ve no. bien. Veo que las inspecciones se han convertido un poco en un tema de un tinte político, porque realmente nos ha pasado que tenemos empresas donde no hay sindicatos y los inspectores un poco Cuestión. nos instigan ahí como, ¿y por qué estos trabajadores no están sindicalizados? Y tú hablabas de algo que es muy apropiado porque uno diría, bueno, sí, el derecho sindical la asociación es un derecho, pero lo cierto es que también es un derecho no asociarse y no estás obligado a asociarte. Entonces, un poco, digamos, ahí ha sido también nuestra respuesta cuando efectivamente nos hacen como de manera como persistente esa pregunta, ¿y por qué? ¿Y pero no? ¿Y por qué? Y nosotros, pues, en conjunto con la empresa decimos, porque la gente no está interesada en sindicalizarse. O sea, vuelvo al tema que tú decías, no es siempre bueno ver al empleador como el enemigo. O sea, la gente no se sindicaliza porque está a gusto, porque está conforme con las políticas, porque aprovecha incluso los beneficios que hoy en día tienen muchas empresas, como tú bien lo decías, pues el salario emocional. Ya hoy las empresas no solo pues piensan en que un beneficio puede ser darle más plata a tu trabajador, sino nosotros ya lo vemos como los permisos, el tiempo libre, la confianza incluso puede ser también ese plus dentro de lo que tú tienes en las organizaciones. Entonces, eso he visto en las inspecciones del ministerio, puntualmente inspecciones. Sí, hay preguntas supremamente interesantes y ya voy contigo, Mónica, para ver cómo lo percibes. Y es, en composición de la planta te hacen preguntas, pues número de hombres, mujeres, digamos, personas que se hayan reconocido LGBTIQ+, personas afrodescendientes, indígenas, víctimas de la violencia, extranjeros, y hago énfasis a eso, digamos, porque derivado de esto, gestantes, licencia de maternidad y paternidad, derivado de esto hay unos elementos jurídicos de cumplimiento. Entonces, cuando a ti te preguntan si tienes extranjeros, tú vas a responder pensando en miércoles, tengo que tener lista la defensa para demostrar que la persona extranjera tiene una visa de trabajo y está legalmente en el país. Si además es una profesión regulada como la mayoría, que tenga el permiso de su organización respectiva. Entonces, para ingenieros, el COPNIA es como también otro coco por ahí que asusta un montón. Entonces, tenemos que tener ese escenario. Entonces, yo veo extranjeros e inmediatamente reacciono a eso. Ah, me van a preguntar por la visa. Y lo extraño es que está incluido con estas otras personas. Entonces, esa, entiendo yo y ya te voy a preguntar, eso es la percepción del cliente. ¿Será que entonces yo tengo que tener personal LGBTIQ+? ¿Es un requisito legal tenerlo? Porque al parecer cuando te hacen estos requerimientos y uno dice que no, la sensación es de no estoy cumpliendo con algo.
y no sé qué. Y luego entonces hay otra información digamos, muy interesante con respecto a sellos, programas y sellos, porque es una cápita. Entonces también eso genera un montón de sustos y dice, tiene trabajadores mayores de 57 o de mayores de 62, según sea hombre o mujeres, y te hacen referencia a los sellos. Entonces, sello amigable del adulto mayor, tienes ese sello, tienes el sello Equipares, tienes el sello Segundas Oportunidades, y nuevamente, y acá paso contigo, Mónica, ¿está realmente una empresa preparada, una multinacional que cuenta con un equipo de directivos que mezclan componentes de formación legal, administrativa, como en tu caso, que hace un esfuerzo económico por contratar asesores externos para estar sintiéndose al día en todas sus obligaciones, cumple sus impuestos, paga sus contribuciones al sistema de seguridad social, para fiscales, salarios por encima de mercado, beneficios, flexibilidad? ¿Está una empresa preparada? ¿Y qué siente una empresa cuando le llega una visita del Ministerio de Trabajo? Yo creo que esto tiene como dos formas de verse. Una, pues, digamos, para prepararnos para esto, pues uno hace auditorías y revisa y garantiza que todo el tema de compliance esté completo. ¿Sí? De que estemos cumpliendo con la ley, de que estemos pagando a tiempo, de que estemos haciendo los mínimos, pero adicionalmente, pues que tengamos garantizadas las políticas de beneficios extralegales y todo lo que compone, digamos, todos los beneficios. Pero sí hay una percepción de una fiscalización de pronto no para mejorar o para proponer, digamos, que me parece muy interesante que podamos hacer parte de, oye, cómo me certifico en Equipares o que el ministerio tenga un nivel propositivo. A veces sí pienso que el ministerio en la manera en la que se aproxima es un poco inquisitivo a buscar dónde está la falla, qué te faltó, cuál fue el punto negro, la pared blanca, y no en proponer, y entiendo cosas básicas como, no sé, le pagaste a tus empleados el salario a tiempo, eso es un básico, claramente no es lo que están tratando de investigar, sino llegan a puntos de dónde está el documento, que tal vez uno dice, bueno, es que esa norma no me obliga a tener cierto número, pero entonces no lo cumples, entonces ya está como un poco la mirada inquisitiva de cómo sancionar. Y creo que ahí sí hay que trabajar mucho de la mano del ministerio, porque creo que debe haber una mirada más hacia lo propositivo. A mí me parece que está bien que auditen, que revisen, es una función de fiscalización, pero es una función que debe ir acompañada más de un proceso de aprendizaje y de trabajo de la mano con las compañías en vez de sancionar y buscar dónde está el punto negro cuando uno ve compañías en donde pues que tenemos estructuras que buscan flexibilizar, que buscan dar más a los empleados, que buscan un buen sostenimiento del clima laboral y por otro lado pues una organización que está más enfocada al ministerio a buscar dónde está la falla, qué es lo que nos hace falta. Entonces creo que ahí sí hay que revisar un poquito más el ministerio, cómo se aproxima a las compañías, más que haya preparación, porque por supuesto pues trabajamos mucho el tema de cumplimiento, pero sí se siente uno un poco como que siempre le están cambiando lo que le van a pedir, siempre le están cambiando la interpretación y al final también hay muchos temas que se vuelven de tipo interpretativo pues en estas inspecciones, ¿no? Entonces, eso también creo que se vuelve también problemático para las organizaciones. Sí, de acuerdo. Y ahí, digamos, uno un poco con lo que decías, Daniela, de cómo estar preparados. Creo que unido también a lo tuyo, Mónica, pues ninguna empresa lo está realmente y genera mucho susto. No deja de ser una autoridad administrativa. Casi siempre vienen los de IBC a hacerte la revisión de cómo estás. En mi opinión, pues se les olvida un poquitico que el Ministerio del Trabajo, pues finalmente procura por el trabajo que tiene dos partes, el empleador y el trabajador. Y el empleador en muchas ocasiones, sobre todo para nuestros clientes, pues es un buen empleador. Y esa es
una lucha teórica que tengo yo en muchas ocasiones con los eventos a los que asisto para hablar de la reforma laboral. Y siempre les digo, pues ¿quién va a poder asumir la reforma laboral? Mis clientes. Ese no es el problema, porque mis clientes, y suena a veces arrogante, me lo han dicho, pero no lo hago con esa intención y es, pues obviamente si tienen capacidad de contratar un servicio de asesoría que les va a decir, esto es lo que tienes que hacer para estar bien, y tú quieres estar bien y por eso estás conmigo, y yo te ayudo a estar bien, pues seguramente van a tener la capacidad presupuestal de asumir el incremento en costos. Van a tener que hacer algunas movidas, algunos cambios, algunos, pero en general lo van a hacer, ¿no? La problemática está en aquellos informales y es aquellos que quieren llegar a la formalidad, pero no lo logran porque se les crea un mayor obstáculo, digamos a nivel normativo en este ejemplo, pero a nivel de investigaciones también, porque claro, llegan a grandes empresas a hacerles preguntas para generarles un inconveniente adicional, que era la asfixia que les hablaba al inicio, y es, pues eres muy multinacional y muy importante, pero mira que no cumples esto. Y ahí sí, el punto negro en la pared blanca o blanco en la pared negra, pues se vuelve de altísima relevancia porque uno dice, es que no estás viendo el big picture, el panorama real de lo que es esta empresa. O sea, y a veces es un reguero de beneficios que uno se explica, se pone a explicarles y el ministerio los percibe según el inspector con más o menos importancia, ¿no? Y esto, digamos, es un mensaje para nuestros clientes y es, pues, no entrar en pánico y es parte de nuestra experiencia no tener que dar una respuesta inmediata. Se vale no dar una respuesta inmediata. Se vale no tener la información, ¿no? Y en esas visitas, y nos ha ido muy bien, digamos, en la interacción con los inspectores, decirles, ¿me permites recolectar la información y enviártela? Yo entiendo que tu intención es tener acceso a la información para ver mi cumplimiento y no saber si la tengo ya a la mano para ti. ¿Y por qué no te permites analizarla y me permites a mí recolectar y entregártela? ¿No? Y nos ha funcionado, digamos, con compromisos en las mismas visitas de qué vas a entregar y cuándo lo vas a entregar. Y nos permite ordenarnos, incluso hacer un escrito en el que ya con la asesoría legal, pues uno incrementa la percepción de cumplimiento y hace un desarrollo del por qué en algunos escenarios pues no estoy obligado a tener o tengo a pesar de no estar obligado a tener, con temas de reducción de la jornada que ahora pasamos a 44 horas y hay funcionarios del ministerio que se quedan en el punto de, en tu reglamento no está. Sí, pero mira que tengo unas comunicaciones en las que yo ya trabajo 40 horas. No importa, no cumples con la reducción de la jornada, no es real. Realmente sí cumplo, pero documentalmente quieres ver algo distinto a lo que yo tengo. Déjame arreglarlo. Y eso, digamos, se vale y se ha logrado, lo hemos logrado en nuestra experiencia. Y al final, pues no deja de ser un mensaje positivo de no tenerle miedo. Sé que genera mucho susto de visitas, pero es posible afrontarlas de una manera ordenada, ojalá con los asesores legales, eh, digamos que puedan estar en compañía, la llamada del amigo, el WhatsApp rápido, inmediato, el correo urgente, llegó el ministerio, pues nos puede funcionar para nuestros clientes que están, digamos, conectados. Lo hemos logrado, entonces hay un parte de tranquilidad en eso. Hago otro cambio de tercio para ya finalizar con esto, Daniela, y es, en esos mismos partes de tranquilidad también vivimos en unas dinámicas constantes por las decisiones de nuestras cortes. Los fueros de salud son, y para usar otro término que he usado hoy, otro coco de los empresarios. ¿Puedo o no puedo tomar decisiones con respecto a mi personal eh, por la existencia de un fuero? ¿Cuándo hay un fuero? ¿Qué ocurre si tomo la decisión? ¿Cómo estamos viendo los temas? Y centrémonos por temas de tiempo, Daniela, en los fueros de salud, que son de los de mayor relevancia. ¿Cómo nos está yendo con las acciones de tutela? Antes de esta reunión me dabas un porcentaje interesante que quiero que lo hagamos acá
público, ¿cómo nos está yendo? ¿No estamos ganando? ¿No estamos ganando? Cuéntanos. Bueno, estamos ganando, es un buen panorama, digamos, para irnos por lo positivo, porque sé que muchas empresas en este momento se abstienen de tomar decisiones también cuando existe personal con condiciones de salud, precisamente porque, pues, para nadie creo ya que es un secreto que la Corte Constitucional tiene posiciones muy rígidas frente a las personas con condiciones de salud. La Corte Constitucional hace mucho tiempo, pues, planteó un criterio y es que ya no importaba, y partió desde ahí, ya no importaba el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, ¿sí? Y eso empezó a ser como el choque de trenes con la Corte Suprema de Justicia en su momento, ya incluso hace más de 5 años, en donde la Corte Suprema de Justicia en un momento decía, bueno, se requiere un porcentaje de capacidad, el 15% de pérdida de capacidad laboral, y la Corte Constitucional decía, no, no importa, lo importante es que tenga una condición de salud que le impida a esa persona hacer parte del mercado laboral. Y cualquier despido que se vaya a realizar de esa persona, pues requiere la autorización del Ministerio de Trabajo. En contraposición, la Corte Suprema de Justicia, que hoy se mantiene, dice, no es necesario. Pero entonces hay unos puntos pues que hay que examinar, que seguramente no nos alcanzaría a abordar todos por temas de tiempo, pero importante saber que cuando se vayan a, hacer, a realizar despidos, siempre consultar con su área de HSE, de seguridad y salud del trabajo, qué persona ha presentado últimamente, dentro del último mes al menos, incapacidades, diagnósticos, que se encuentran recomendaciones, que al momento de la terminación incluso del contrato, ya hablando a posteriori, le hayan realizado un examen de egreso y tenga condiciones de salud relevantes en su examen. ¿Por qué? Porque esta es la última decisión que tomó la Corte Constitucional en la sentencia SU 213 del 2024 y establece una serie de situaciones que uno, si se pone a pensar, dice, no, pues yo no puedo despedir a nadie con condiciones de salud. Pero eso no es del todo cierto. Nosotros, Habla incluso de un año, ¿no? sí, entonces dice que no se hayan presentado, o sea, dice cuando hay inexistencia de una situación de despido, perdón, de una situación de protección y dice, pues inexistencia cuando no tenga un porcentaje de pérdida de capacidad laboral y cuando dentro del último año no haya presentado absolutamente ninguna situación de salud. Y uno dice, no, entonces, ninguna, ¿a qué se refiere? Yo tuve gripa y me incapacitaron porque me dio gastroenteritis en el mes de no sé, enero del 2020. Es que sería un gran récord para nuestro sistema de salud que alguien en un año no haya tenido, No haya tenido nada. Yo creo que empezando por nosotros, Obvio, es decir, exacto. claramente todas las personas empiezan a tener como estos situaciones de salud y se nos vuelve también un puesto en piedra en donde no podemos hacer ningún Hacer nada. cambio y pues a veces se necesitan tomar decisiones un Sí, poco más flexibles, y ¿no? el mensaje realmente, pues, para Simmer y para todos los empleadores es revisar. Las situaciones varían, no siempre son las mismas, la defensa existe, a nosotros nos ha ido, o sea, y lo digo orgullosamente porque nos ha ido muy bien en las defensas, o sea, nosotros de lo que lleva el año, de las que hemos recibido, no hemos perdido ninguna. Y eso lo digo con orgullo porque realmente es algo que uno dice, bueno, o sea, las empresas todavía no se ven limitadas y lastimosamente hay trabajadores que sí, pues hay unos que están enfermos, pero hay otros que utilizan estas figuras para deslegitimar aún más esa protección que se les da a las personas que sí cuentan con esa condición, el porque abuso. se valen de esas situaciones y ahora estamos viendo que abusan un poco más de una situación específica en específico y es las situaciones de salud mental. Y eso representa un reto porque pues tú cómo demuestras realmente que una persona tiene una condición que no es tangible, no es visible, es bien complicado. Pero, y ahí es donde más énfasis ha hecho la Corte Constitucional últimamente y dice que cuando hay situaciones de estrés que afecten
el posible desempeño de la persona, ahí podría evaluarse una situación de salud y de estabilidad. Y nuevamente, dentro de las tutelas que nos han presentado este año, la mayoría han sido de salud mental. Y hemos tenido cómo defendernos porque cuando una persona no cuenta con esa situación realmente, es un argumento que es muy difícil sostener e incluso se vuelve temerario. Nosotros nos hemos devuelto, volviendo un poco a las inspecciones o a los temas administrativos frente al Ministerio de Trabajo en temas de acoso laboral, pidiendo que incluso sancionen a la persona por temas de acoso laboral cuando ejerce una conducta temeraria, que no existió, pero también se vale de una protección que se crea por la norma y aún así, pues, entran en situaciones de abuso que uno dentro de todo, pues, quiere tanto a sus clientes que se apodera de esa situación, tanto que los defiende hasta el punto que Se vuelve pues, personal. se vuelve personal. Exacto. Y la verdad, volviéndose personal, es que creo que hemos obtenido El éxito. muy buenos resultados. Sí, yo creo que ahí al final me dirás un poquitico en tu experiencia, Mónica, ya casi para cerrar, y es, siempre hay que buscar una razón objetiva para poder defenderse y tomar la decisión o empoderarse para tomar la decisión y posteriormente defenderla. Creo que es el orden de las cosas. Porque, digamos, si yo quiero sacar a una persona porque tiene una situación de salud, pues las probabilidades de que yo gane son muy poquitas. Yo lo quiero sacar porque tiene una situación de salud. Yo soy muy transparente con nuestros clientes y les decimos, ¿por qué quiere hacerlo? Porque tiene una situación de salud. La respuesta es, estás entrando en un escenario franco y directo de discriminación, vas a perder. No tomes la decisión en ese sentido, o sea, busca otro mecanismo para Que hacerlo. ahí también tenemos las empresas una corresponsabilidad, es decir, claramente, y creo que muchas veces los jueces o en otros escenarios asumen que la empresa tomó la decisión con todos los elementos de conocimiento, muchas veces tomamos la decisión sin saber o sin haber, digamos, conocido la situación previamente a la configuración de la terminación de la relación laboral, o en muchas ocasiones también, pues se toman decisiones que no obedecen en nada a la situación de salud. Y creo que a veces se presume un poco la mala fe de la empresa y pues hay que también, eso va acompañado de, pues, digamos, en las inspecciones se puede mostrar que, mira, todos los programas de manejo de estrés laboral, de bienestar emocional, que hago para que mis empleados tengan un bienestar y pues al tomar este tipo de decisiones también pues tomarlas basadas pues digamos en decisiones objetivas y no en situaciones de discriminación que al final nos llevan a escenarios de pues, pérdidas importantes, que yo creo que eso también es súper relevante, tener todo un ecosistema que permita también garantizar, no solamente para una buena defensa judicial, por supuesto, pero también para que nuestros empleados tengan un clima laboral adecuado que nos permita también poder argumentar y darles también argumentos desde el punto de vista jurídico a ustedes para mantener ese tipo de posturas. Y Mónica, dices algo muy importante y es siempre reevaluar también las opciones de reubicación, ¿no? Eso es importante y eso es algo que funciona de cara, sobre todo a la Corte Suprema de Justicia, que no evalúa cualquier condición de salud ni cualquier diagnóstico, ¿sí? Sino evalúa y ahora se va desplazando un poco hacia allá, ya no solamente en el tema de que exista una pérdida de capacidad laboral, sino que la Corte Suprema se va desplazando un poco a esta persona efectivamente puede desempeñar su rol, puede pertenecer incluso al mercado, es una persona que tiene alguna restricción para desempeñar sus actividades. Y si yo he trabajado en mi empresa en exámenes médicos ocupacionales periódicos, en todo lo que tú hablas de los programas de salud mental, las baterías, he trabajado rigurosamente en un sistema de seguridad y salud en el trabajo, es muy probable que yo le pueda demostrar a la Corte Suprema de Justicia, incluso en temas, corriendo un poquito de culpa patronal, puedo demostrarle a la Corte, yo he sido tan diligente y he acompañado a esta persona todo el tiempo que ya no obedece a mí y no es una situación de discriminación y no es que ya no es el plano en donde tengo que demostrarlo, pero igual me suma, sino también pues te permite de una u otra forma ese tema de reubicación demostrar que la persona, a fin de cuentas,
pues ya no es que no pueda ejercer la actividad en la compañía, sino que tú lo intentaste absolutamente todo para que la persona también esté ahí. Y ha sido un plus en muchos casos que hemos tenido, en donde incluso se evalúa la perspectiva de la buena fe, porque tú dices algo muy cierto y es que las autoridades, las entidades parten en las solicitudes de terminación, en las tutelas, en las demandas, parten de la mala fe de la empresa. Pero cuando tú empiezas a demostrar esa buena fe con todas tus acciones, también le da una perspectiva muy importante al juez al momento de fallar, que es muy valiosa incluso en unos alegatos y pues es como el Funciona. plus. Ujú. Pues bueno, muchísimas gracias a las dos, Mónica, a ti como nuestra cliente, colega, amiga, por acompañarnos hoy en este Jueves Gómez Pinzón. Queríamos hacerlo de esta manera, un poquitico más amable, cercano, no tan acartonado dentro de lo legal. No queríamos hablarles de la reforma laboral, díselos, eso creo que ya está súper desgastado, por lo menos por ahora. Y queríamos ver si podíamos contribuirle un poco más a nuestros clientes con una perspectiva muy práctica como la que nos diste hoy. También con la de Daniela, que digamos, con la rigurosidad del día a día técnico, pues nos da muchas fuentes de acción para afrontar este panorama a veces incierto, pero que podemos decirle a nuestros clientes, tenemos las herramientas, o como dice uno de nuestros socios, tenemos la tecnología, en este caso legal, para poder superar estas situaciones de dificultad que a veces se presentan y que seguramente se van a seguir presentando. Y es importante, por supuesto, no solamente la asesoría preventiva, sino la correctiva para efectos de solucionar las contingencias a las que nos enfrentamos. A nuestros clientes y a las personas no clientes que se conectaron, pues muchas gracias.